Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que ha sido un buen año para el empleo. Sí, la evolución del empleo es buena porque estamos en los máximos de cotizantes a la Seguridad Social, es decir, nunca ha habido más personas trabajando en España que en este momento y el paro pues ha continuado su disminución, ¿no? Lo que no quiere decir que mientras haya 2.700.000 personas que quieren trabajar y no pueden, pues no cabe ninguna autocomplacencia y en mi opinión España tiene que abordar definitivamente el salto al pleno empleo. ¿En qué hay que seguir trabajando? Antes hablábamos de la precariedad, es verdad que con la reforma laboral cada vez hay más contratos fijos, indefinidos. ¿En qué hay que trabajar ahora intensamente? Bueno, yo creo que la reforma laboral ha corregido uno de los defectos históricos del modelo laboral español, que era el uso excesivo de la temporalidad, es decir, de los contratos temporales. En mi opinión, ahora hay dos retos. Uno, subir los salarios. Es verdad que la media salarial también ha subido a lo largo de este año 2023 por encima del 4%, pero sigue habiendo salarios demasiado bajos vinculados al uso de la contratación a tiempo parcial no deseada, que afecta sobre todo a mujeres. Y el segundo reto, en mi opinión, aparte de la mejora de los salarios, es impulsar la inversión y la generación de empleo con la palanca de los fondos de recuperación europeos y promoviendo también la inversión privada, porque creo, como decía al principio, que es la oportunidad que tiene España para dar el salto al pleno empleo en estos años que están por venir. De todos modos, la mayoría de familias que nos están escuchando dirán, sí, los salarios suben, pero ¿cuánto de poder adquisitivo hemos perdido en los últimos 2 años? Claro, eso es. Es que la evolución de los precios ha sido muy complicada para muchas familias. Los alimentos y los precios que componen la cesta básica de la compra muchas veces son los que más han subido. Hay además precios que no se computan en el IPC, en la inflación, como es, por ejemplo, la evolución de las hipotecas, que se han disparado con la subida de los tipos de interés, el desastre de los precios de los alquileres que tiene España y, por tanto, pues hay millones de familias que, aunque sus salarios se hayan visto incrementados, pero en términos reales, pues esto no es así porque los precios han subido más, ¿no? Por eso digo que el reto de la subida de los salarios sigue estando muy presente para Comisiones Obreras. Esto pasa por impulsar la negociación colectiva, pasa por subir el salario mínimo interprofesional, pero pasa también por continuar estabilizando la contratación, porque la experiencia nos dice que en la medida que los trabajadores y las trabajadoras tienen más certezas en la duración de sus contratos, en la estabilidad de sus empleos, tienen también mayor capacidad para reivindicar la subida de los salarios. ¿Cómo va la negociación del salario mínimo interprofesional? ¿En qué punto está? ¿Se están reuniendo? ¿Hay avance? No sé si nos puede dar ya alguna fecha y en qué cantidad podría quedar. En estos últimos días no ha habido novedad porque yo creo que las cartas están encima de la mesa desde hace ya aproximadamente 15 días. COE puso una propuesta del 3% encima de la mesa. A Comisiones Obreras esta propuesta le parece netamente insuficiente, teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional tiene que ser el 60% de la media salarial de nuestro país. En nuestros cálculos tiene que subir al menos un 5%, en torno al 5%. Si COE está dispuesta a negociar, negociemos. Si no está dispuesta a negociar, el Gobierno tiene que tomar parte, tiene que tomar partido y tiene que decidir si se sitúa más cerca de ese 3% que ha planteado COE o del 5,2% que estamos planteando las organizaciones sindicales. Y hay que resolverlo cuanto antes porque el SMI pues tendría que incorporarse ya a las nóminas del mes de enero. ¿Usted cree que habrá acuerdo o no? No le veo muy convencido ahora mismo. Yo el acuerdo tripartito lo veo muy complicado. Yo no veo ninguna voluntad en este momento de COE de moverse de ese 3% y en esos términos no va a haber acuerdo. Con los sindicatos, que pueda haber un acuerdo entre el Gobierno y sindicatos, como ocurrió en la última subida del SMI a 1.080 euros, bueno, podría ser siempre y cuando el Gobierno se aproxime más a nuestra propuesta que a la de COE, pero eso es lo que tendremos que desentrañar, digamos, en la negociación que esperemos que se convoque cuanto antes, ¿no? Permítame que nos vayamos un momentito a la sede telefónica porque hoy se va a firmar ese ERE entre Telefónica y los sindicatos tras semanas de negociación. ¿Qué sabemos ahora mismo, Daria?
Sí, tras ese acuerdo al que Telefónica y sindicatos llegaron el 21 de diciembre, tras casi un mes de negociación, hoy se afirma ese expediente de regulación de empleo, un ERE que finalmente afectará a 3.421 trabajadores, un 33% menos que la propuesta inicial de Telefónica, que afectaba a más de 5.000 trabajadores. Las salidas de los empleados comenzarán en febrero, el mes que viene, pero antes, aproximadamente la semana que viene, se abrirá un proceso de inscripción voluntaria y el ERE después se prolongará durante aproximadamente un año, hasta febrero o marzo del 2025. Los trabajadores afectados serán los que tengan 55 años o a partir de esa edad. El Sordo, que queda algún trámite, ¿no?, de aprobación definitiva, pero Comisiones está en ese acuerdo. Sí, en principio estas medidas que toman las empresas siempre son medidas muy delicadas. Los sectores de las telecomunicaciones son sectores que tienen una profunda transformación y empresas como Telefónica tienen un enorme músculo financiero para promover este tipo de expedientes de regulación, que lo que posibilitan es que miles de trabajadores accedan en un tiempo determinado en condiciones bastante ventajosas a las situaciones de prejubilación y, por tanto, en general, pues son expedientes de regulación donde las propias plantillas no hay grandes problemas para que la gente se apunte voluntariamente, ¿no? Siempre que hay una pérdida de empleo, pues aparentemente, claro, es una mala noticia, pero en todo caso, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve ese periodo voluntario de personas que se apunten. La experiencia nos dice que, como son salidas no traumáticas, son salidas donde la gente accede a las prejubilaciones en unas condiciones muy ventajosas, pues no suele haber grandes problemas, ¿no? En sectores, insisto, que se han hecho, que han mutado de una forma muy intensa en las últimas décadas. Y hoy también hay otro conflicto laboral que podría avanzar. Hay una reunión convocada para intentar desbloquear la huelga de Iberia de finales de semana. Jero, ¿cuándo se van a reunir sindicatos y empresa? Sí, el Grupo Iberia se reúne hoy de nuevo con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y USO para tratar de evitar la huelga convocada para el fin de semana de Reyes en el servicio de handling, los servicios en tierra, después de que Iberia perdiera este servicio en varios de los principales aeropuertos del país en el concurso fallado por el gestor aeroportuario AENA en septiembre y finalizaran sin acuerdo las negociaciones para realizar en ellos autohandling. Si se mantiene al paro, estarían convocados unos 4.000 trabajadores. Iberia asegura haber encontrado ya una solución para el 90% de los más de 45.600 viajeros afectados por los 444 vuelos cancelados. Bueno, señor Sordo, no sé si puede dar alguna esperanza a los viajeros que se pueden ver afectados en la vuelta de vacaciones. ¿Hay posibilidades de acuerdo? Hay posibilidades de acuerdo, pero está difícil. Y está difícil porque el cambio en las empresas que van a hacer el handling, que para que la gente nos entienda son, digamos, los servicios en tierra que dan las líneas de aviones, pues se han vuelto a externalizar y se les ha concedido a empresas donde no hay una garantía de que se vayan a mantener los derechos laborales que venían teniendo estas personas, ¿no? Y por tanto estamos reivindicando, en este caso ante el grupo de Iberia, que se mantengan las condiciones a través de la fórmula del autohandling, que es que Iberia de alguna manera continúe dándose a sí misma estos servicios de atención a los clientes fuera del avión, y estamos en esa pelea. Fundamentalmente la pretensión de Comisiones Obreras es la absoluta garantía de todos los derechos que se han conseguido a través de los convenios colectivos de Iberia en las últimas décadas, ¿no? Esto ha generado muchísima inquietud en las plantillas y por eso está la convocatoria de huelga. Ojalá se pudiera llegar a un acuerdo, pero en este momento no está sencillo y creo que el Gobierno va a tener que hacer esfuerzos también para convencer a Iberia de que no deje a estos trabajadores y a estas trabajadoras en malas condiciones, y con empresas que van a hacer el handling, que han ganado los concursos, que no nos dan las garantías suficientes para estas personas trabajadoras. Bueno, pues así empieza el año en lo laboral. Señor Sordo, gracias. Gracias a vosotros y buen año para todos y para todas.